¿Estamos? Hola, muy buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenidos a este conversatorio sobre el sistema de pensiones en Chile, en particular sobre el tercer retiro, abordaje público que ha copado la coyuntura nacional las últimas 2 semanas, y por lo cual tenemos a nuestro precandidato presidencial, Gabriel Boric, presente junto a nosotros, nuestra candidata y ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, y actual candidata por el Distrito 12, y Claudia Sangüesa, doctora en Economía de la Universidad de Cambridge. Y a modo de contextualización, bueno, mencionar que, por supuesto, el gran notición político yo diría que lo que va del año incluso, es esta derrota que sufrió el gobierno ayer por el Tribunal Constitucional, donde 7 de sus 10 miembros votaron por no admitir el requerimiento que presentó el gobierno de Sebastián Piñera para declarar inconstitucional lo que por amplia mayoría en los diputados y los senadores se aprobó, que es el tercer retiro. En ese sentido, tras toda la discusión que se dio la semana pasada y esta semana, queremos saber políticamente cuáles son las causas y las consecuencias y las repercusiones que tiene y el por qué estamos debatiendo esto, cuando uno de los temas que se ha hablado profundamente durante estos días tiene que ver con que Chile sí tiene la capacidad de poder financiar una ayuda social mucho más contundente, más fuerte y algo más sólido, y no tener que estar recurriendo a el bolsillo y las jubilaciones de las personas que van a ver perjudicado de aquí a 20, 30 años más, o incluso al mediano plazo, en 10 años más, sus pensiones, su sistema de pensiones. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle a Beatriz. Beatriz, tú, bueno, ya tienes harto bagaje político en esto y me gustaría saber qué es lo que viene trabajando el Frente Amplio desde su conformación, inicio del 2017, con tu campaña presidencial, el movimiento No Más FP. ¿Cuál debiera ser la propuesta política pensando en el futuro, en un Chile de aquí a 20, a 30, 40 años más? Bueno, primero, hola Nicolás, hola Gabriel, ¿cómo estás? Claudia, qué gusto verlos y a todas y todos que nos acompañan. Creo que nos estamos empezando como a acostumbrar de nuevo, en fin, a vernos por pantalla permanentemente, pero qué bueno poder conversar además de este tema que está como muy en caliente a propósito de lo que decía Nicolás de las decisiones que se tomaron esta semana y la implicancia política que tienen respecto al gobierno de Piñera, pero también darle quizás un poquito más de profundidad a la discusión que nos presenta este 10%, y yo creo que eso es lo interesante que tiene. Y para ir derecho a lo que preguntas, yo creo que no se puede analizar todo lo que trae el tema o el problema que presentan las pensiones en Chile como una cosa aislada, sino que hay que... pero como que los veo y no los veo, no sé si soy yo o es el resto, no sé si me escuchan. ¿Se escucha bien? Sí. En general a esta hora pasa esto, porque sí, yo estoy un poco caída, ¿no? Puede ser normal. Voy a seguir igual por si acaso, pero parece que yo tengo algunos problemas de conexión. Te escuchamos ya. Ahí se cayó un poquito. ¿Tendrá Bea alguna compañía en especial que siempre presenta problemas con internet? Pero bueno, voy a seguir un poquito la respuesta, voy a tratar de ser más cortita para que vayamos pimponeando. Entonces, ya ahí parece que volvimos mejor, ¿o no? Volví. Bueno, ahí sí. Menos mal. Bueno, lo que le estaba diciendo, que básicamente no podemos ver como todo lo que pasa con pensiones en un contexto separado de lo que pasa con el modelo en que vivimos en Chile en general, y que en aspectos tan vitales de la vida de las personas como son las pensiones y en otros aspectos como la salud, como la educación, no tenemos un sistema de seguridad social real, sino que tenemos sistemas que son individuales, que están privatizados, y eso hace que sean sistemas que no están dando los resultados nomás. Y es lo que pasa con el sistema de pensiones. Entonces, lo primero es que no se puede analizar solo el sistema de pensiones, sino tenemos que verlo en el entorno del modelo que se vive en Chile. Eso es lo primero. Y por eso quizás se vuelve más dramático todavía en el país, y más dramático cuando estamos viviendo una crisis como esta, que es una pandemia, pero venimos de un estallido, en fin.
Y lo segundo, que creo que es muy interesante y que quizás estos momentos de pandemia lo volvieron quizás más claro de ver, es que cuando las personas empezaron ya masivamente a jubilar con el sistema de AFP completo, es cuando todo el sistema se reveló frente a todos como un sistema que no estaba sirviendo para lo que se supone que se había hecho, que era para dar pensiones. Me explico. Cuando la gente empezó a jubilar y llevaba 15 años en el sistema o 10 años, la excusa para una baja pensión era, no, lo que pasa es que tú no has cumplido el ciclo completo, que son los 30 años de trabajo, y ahí sí que se va a notar cuál es el resultado de este sistema de FP. Bueno, llegó ese momento del ciclo completo y nos empezamos a dar cuenta que gente que había trabajado 30 años, que no había tenido ninguna laguna, la verdad es que tenía pensiones miserables igual. Y eso empezó a generarse en los últimos años del país y que calzó con que movimientos largos ya que estaban denunciando, apuntando críticamente a las AFP, empezaron a tener cada vez más fuerza. Y se empezaron a notar ya con mucha más fuerza el 2014, el 2015, el 2016, y vinieron de la mano, por ejemplo, de la coordinadora No Más AFP. Y ahí empezaron a surgir con mucha más fuerza las voces críticas frente al sistema de AFP. Y ahí la Claudia nos va a explicar con mucha mayor fuerza, porque es una de esas voces disidentes, de las pocas que salían en esa época, disidentes, señalando y mostrando todas las debilidades y los problemas del sistema. Y yo lo creo, y aquí uniéndolo un poco con lo que está pasando hoy día, y también un poco con lo que hace surgir el Frente Amplio, donde se propuso efectivamente hablar por primera vez de decir, mira, no queremos más AFP, necesitamos un sistema real de seguridad social en pensiones. Yo creo que lo que ha servido mucho durante todo este tiempo de pandemia, a propósito de los retiros del 10%, es que no solamente se ha hablado del retiro en sí, sino que se habla también del fondo del sistema. Y eso creo que ha sido muy valioso en el tema en general, ¿no? Y quiero contar algo que me pasó en la calle, en específico, y que creo que es súper interesante para entender esto. Cuando me pasó en Puente Alto, a propósito de las comunas que quiero representar como candidata constituyente. Un día estaba en la plaza Puente Alto volanteando, y de repente una persona mayor ya, se baja él muy orgulloso de una tremenda moto, pero de una tremenda moto, la tenía así pero impecable. Era un hombre de unos 75 años más o menos, se veía, andaba muy bien, se baja muy orgulloso, se acerca a mí, me toma un volante y se pone a conversar conmigo. Y me dice, mira, esta es mi moto, me la acabo de comprar, me di un gustito, me dijo, y me di este gustito con mi 10%. Entonces me decía, él nunca había podido juntar plata en su vida para haberse dado un gusto de comprarse algo que él quisiera. Y se dio el gusto con el 10% de comprarse esa moto. Y después me hizo una disección del sistema de FP y por qué era tan perverso. Y eso lo había entendido con la sacada del 10%. Entonces el 10% para él no solamente le significó darse ese gusto que en la vida nunca se había podido dar, sino que además entendió en profundidad por qué el sistema de FP no servía. Entonces creo que lo que provoca este 10%, que no es la política pública ideal, lo hemos dicho varias veces, es que pone en discusión el fondo de las AFP y el por qué se necesita un sistema distinto. Y creo que eso ha sido súper interesante para todo este proceso. ¿Y cuál es el sistema, Beatriz? ¿Cuál es el sistema que debiera, o cuál crees tú que es el sistema que debiera trabajarse a nivel constituyente? ¿Y cuál es tu propuesta como candidata en ese sentido? Mira, no necesariamente el sistema tiene que quedar instalado en la Constitución. Yo creo que la Constitución sí tiene que mostrar o definir ciertos parámetros para eso. Hoy día la Constitución lo que hace es garantizar que haya privados que puedan estar prestando esta parte de una suerte de sistema, ¿no? Que puedan participar en un sistema, llevando el sistema a que no sea efectivamente un derecho social garantizado, que sea un sistema de seguridad social. Y yo creo que ese es el fondo que hay que cambiar. O sea, la Constitución tiene que dejar de ser, la Constitución tiene que dejar de definir este Estado como subsidiario y definirlo como un Estado social de derechos. Tenemos que empezar a hablar de derechos sociales garantizados por el Estado y eso tiene que definir a ciertos aspectos de nuestra vida, entre ellos, por ejemplo, las pensiones o todo un sistema de jubilación como un sistema efectivamente de seguridad social. Y eso cambiaría
derechamente lo que después como sociedad nos ponemos de acuerdo para ver qué sistema queremos. Como Frente Amplio nosotros queremos un sistema de reparto moderno, queremos algo, y hay una base ahí trabajada por la coordinadora No Más AFP, pero que tiene que ver con eso, con un sistema de solidaridad intrageneracional, que tiene que ver con un sistema de seguridad social. Y en tu programa presidencial, Gabriel, ¿eso conversa con lo que señala Beatriz en el sentido que exista un sistema de reparto moderno y cómo eso es sostenible en el tiempo también, pensando en que las sociedades son cada vez en general más jóvenes, nacen menos niños? ¿Cómo se cambia ese paradigma y si es que económicamente es viable? Está en mute, Gabriel. Perdona. Ahí sí. Es muy importante esa discusión porque generalmente se tiende a caricaturizar la propuesta que se hace como alternativa al actual sistema de FP, como si la única alternativa fuera el viejo sistema de reparto, el de las cajas. Y lo que nosotros estamos planteando, y no solo nosotros, lo que ha planteado el movimiento social, no es volver al sistema que había antes de un reparto con una pirámide poblacional que permitía tener un tipo de reparto que donde en el fondo quienes estaban trabajando sustentaban a quienes habían jubilado. Lo que nosotros proponemos de partida tiene que ver con una solidaridad intergeneracional, intrageneracional, pero además con un pilar solidario y aportes del Estado que sean sustantivos y que además también exista un aporte individual. Acá no estamos negando la posibilidad de que exista ningún tipo de aporte individual. El punto es que no puede estar centrado las posibilidades de tener una pensión digna en la remuneración que se obtiene durante la vida laboral, porque ahí hay una cuestión que es muy de fondo, está inserta detrás la idea de la meritocracia. La idea de la meritocracia de que tú dependes solo de tu esfuerzo y que las circunstancias sociales de vida, la suerte, como dice Sandel también en su último libro sobre la meritocracia, no juegan ningún rol. Y eso no es así. Y por lo tanto es importante que como sociedad seamos conscientes de que somos un grupo de personas que nos sostenemos entre todos y que por lo tanto es necesario que eso se exprese solidariamente a la hora de terminar la vida laboral. Hoy día la palabra jubilación, que se supone que viene de júbilo, es mentira. Y eso lo sabe todo el mundo. Los quienes se jubilan a los 65 años tienen que seguir trabajando, porque el promedio de las pensiones en Chile hoy día es de 288.000 pesos. 288.000 pesos bajo el sueldo mínimo. Sin considerar además, y esto es lo otro dramático, la tremenda diferencia que existe entre hombres y mujeres. El promedio de las pensiones de las mujeres es de 208.000 pesos. O sea, es muchísimo más bajo. Porque, y ese es otro tema que imagino que vamos a abordar en este debate, el trabajo reproductivo no se considera como trabajo y no se remunera. Y que el lunes 19 de abril publicaste una muy interesante columna en El Mostrador sobre la igualdad de género que tiene que estar presente en la propuesta de pensiones. ¿A qué se refería específicamente eso? Lo que buscábamos con esa columna es que como ha quedado en evidencia, tenemos diferencias importantes a la hora de definir cuál es el sistema de pensiones que queremos. Diferencias importantes en la sociedad y en la política. Nosotros creemos que esto no tiene que ser un espacio de negocio, que no es, que más bien tiene que ser administrado por un ente público sin fines de lucro, en donde exista solidaridad intergeneracional, en donde no se basa solamente en la capitalización individual y la derecha cree otras cosas. ¿Qué es lo mejor? Bueno, eso le corresponde dirimirlo al pueblo en las elecciones, pero es un hecho de que hay un desacuerdo importante, relevante en torno a este tema. Y por lo tanto, lo que nosotros proponemos en esta columna en la que hace referencia es que independiente de cuál sea el modelo que se adopte, podamos llegar al consenso de que las pensiones de las mujeres no pueden ser inferiores bajo ninguna perspectiva de las pensiones que las pensiones de los hombres.
Y eso es lo que queremos impulsar en el debate, para que sea cual sea el sistema que finalmente se termine adoptando, tengamos ese mínimo consenso, porque no hay ninguna justificación normativa ni moral para que hoy día las mujeres sean tan discriminadas por las ISAPRES, por las FP, y nosotros queremos terminar con las ISAPRES y con las FP y establecer nuevos modelos, pero por último lleguemos al consenso civilizatorio, ocupamos esa palabra, civilizatorio, de que no pueden seguir existiendo estas discriminaciones terriblemente odiosas. Claudia, ¿es eso económicamente viable pensando en un nuevo sistema, un sistema de reparto moderno, como dijo Beatriz, con este componente mixto también que señala Gabriel, donde la capitalización individual no deja de estar presente, pero existe un componente solidario importante? Eso, llevado a los números, ¿cómo se financia? ¿Es viable? Sí, a mí me gusta llamarlo más bien sistema de seguridad social moderno, ¿sí? Porque en realidad el reparto antiguamente efectivamente se usaba como concepto de solidaridad intergeneracional, ¿cierto? Las actuales pensiones de los actuales activos se financian con las contribuciones de los, perdón, de los actuales pasivos se financian con las contribuciones de los actuales activos. Sin embargo, con el tiempo, estos sistemas han ido presentando también financiamiento del Estado y entonces se ha vuelto como una suerte de más bien fondo de fuentes mixtas de financiamiento. Y de hecho nosotros, actualmente en Chile, tenemos un fondo de pensiones que equivale, hoy día ya, bueno, era como 80% del PIB, hoy día un poco menos con el retiro, ¿cierto? Pero igual, es como gigante, digamos, el 70% del PIB es ese stock que tenemos como de ahorro que se sigue acumulando. Y por lo tanto, buena parte del financiamiento de las pensiones proviene efectivamente de contribuciones que hicieron las generaciones, que están haciendo las generaciones en el pasado. Por lo tanto, no tiene ningún sentido tener un sistema de reparto puro, porque tenemos un ahorro acumulado. Y lo que tiene sentido es tener fuentes de financiamiento mixta para las pensiones. Esas son las fuentes de financiamiento. Y de hecho, nosotros tenemos tanto ahorro acumulado como ciudadanos, ¿cierto?, como sociedad, que podemos financiar un sistema de solidaridad, un sistema de seguridad social, que sea financiable, que sea sostenible financieramente en el futuro, no solo hoy día, sino que en el futuro. Si logramos mantener un sistema de contribuciones que vienen del ahorro, o sea, de generaciones que se financian mediante el ahorro, y combinamos eso con fuentes de financiamiento, hoy día intergeneracionales, y fuentes de financiamiento del Estado, si hacemos como un financiamiento mixto en esas pensiones, ¿sí? Eso es, estamos en el mejor, o sea, el país que está en el mejor escenario para eso es Chile, que ya tiene un sistema que por 40 años la población ha estado ahorrando para eso, para las pensiones. Entonces, todas las propuestas que hay en la mesa, todas, incluida la propuesta de eliminación del decreto ley 3500 que presentaban algunos senadores, ¿cierto? Incluyen el concepto de financiamiento mixto. En los usos, sin embargo, cuando uno calcula los beneficios, entonces uno tiene múltiples opciones, ¿cierto? Desde tener un financiamiento completamente igualitario, así como todos tenemos la misma pensión, hasta tener un cálculo distinto, ¿cierto? Un cálculo que tiene que ver con lo contribuido, quizás una parte, un cálculo que tiene subsidios cruzados. Hoy día justo le explicaba a una periodista que quiere decir eso, digamos. Pero en el fondo es la idea de que la pensión corrija por un montón de eventos que suceden en la vida de las personas que no tienen que ver con ellas, con decisiones que ellas han tomado, como hoy día, digamos, hay mucha gente desempleada, sin ingresos, y pasó esto no lo decidieron las personas, ¿cierto? Fueron hechos externos, hechos del contexto, y muchas veces, y lo que pasa con este sistema, por ejemplo, es que, de hecho, mujeres que han cotizado la misma cantidad de años que un hombre por los mismos salarios, tienen una pensión menor, porque el sistema les calcula la pensión en función también de sus expectativas de vida. Entonces, no,
eso es completa, o sea, ya esa base es completamente injusta. Y sin contar además que probablemente esas mujeres trabajaron más horas, porque también hacen la mayoría del trabajo no remunerados y trabajo de cuidados. Entonces, básicamente no solo tendrían que ser iguales las pensiones para iguales años cotizados, sino que tendrían que ser incluso mayores si consideráramos, si valoráramos como sociedad ese trabajo que está invisibilizado. Entonces, ese cálculo de la pensión es que hoy día está mal porque está siendo calculado de manera completamente individualista, no hay subsidios cruzados, eso significa, el concepto técnico es ese, pero en el fondo estamos, por ejemplo, no subsidiando los periodos de desempleo, no subsidiando el trabajo no remunerado, no valorándolo en el sistema. Y al final la vejez, en el fondo la estamos enfrentando como si fuera un problema de cada uno, un problema individual, y no un problema, un riesgo que es de la sociedad en su conjunto, ¿sí? La sociedad en general han entendido después de la Segunda Guerra Mundial que hay ciertos riesgos de la vida que deben ser enfrentados de manera colectiva. Y uno es el desempleo, otro es la vejez, la salud. Esas son como las tres principales, ¿cierto? Vejez, salud y desempleo, pero hay otros también, ¿sí? Y eso es lo que le falta a Chile, básicamente. Me quiero quedar con lo que mencionaste respecto a que Chile está preparado para tener un mejor sistema de pensiones, un mejor sistema de júbilo, lo que mencionaba Gabriel. En ese sentido, Chile tiene ahorrado al 31 de marzo, Chile tiene ahorrado, incluso considerando los dos retiros del 10%, 207 mil millones de dólares en el sistema de FP, de los cuales el 52% de ese fondo se invierte en Chile, gran parte para deuda pública del Estado y gran parte también para prestarle a las mismas empresas, instituciones financieras como bancos que nos prestan a nosotros. Entonces, esta AFP le prestan al 1 al 2% a los bancos y los bancos nos prestan esa misma plata que en términos prácticos termina siendo nuestro dinero, de nuestras imposiciones, nosotros nos prestamos nosotros mismos a tasas del 15-20%, mientras los bancos reciben estos créditos al 1%. Políticamente ese concepto, esa perversión de esa idea de están utilizando mi plata para yo jubilarme, yo no tengo ninguna decisión, ninguna injerencia en eso, y aquí una pregunta para Gabriel y para Beatriz, políticamente, ¿qué implica ese malestar, esa sensación? ¿Y cómo se relaciona eso también con la falta de voluntad del gobierno por no tocar esos fondos y tener que estar hasta última hora presionando para conseguir que nos pasen un 10%? O sea, no tenemos ayudas sociales por una parte, pero por otro lado tampoco ni siquiera nos dejan tocar plata que nosotros mismos estamos imponiendo. Entonces, Gabriel, por favor. ¿No la veo? Vale. A ver, hay una falta de comprensión de la magnitud de esta crisis por parte del gobierno que tiene que ver también con la separación entre en particular este gobierno, las élites en general, pero en particular este gobierno. El otro día veía un saludo de la Universidad Católica cuando partió este gobierno a quienes a los que fueron designados ministros. Y era una cantidad impresionante. Yo creo que ahí hay una pequeña señal del nivel de elitización y burbuja en la que vivían parte importante de la derecha en general. Yo creo que la izquierda es algo más diversa. También hay mucha élite, nosotros también provenimos en parte de aquello, pero la derecha está absolutamente disociada del mundo en que vive la mayoría de los chilenos. Y lo han demostrado permanentemente, con sus frases respecto a la feria, a los delivery de la feria, con sus frases respecto al hacinamiento, que no tenían idea del hacinamiento en el sector sur de Santiago, del hambre, con sus mandadas a comprar flores porque bajó el IVA, o sea, porque bajó de precio. O sea, hay un nivel de desconexión que es profundo y por lo tanto, esto tiene relación con la pregunta, no lograron comprender la transversalidad de la crisis. Y lo otro que no lograron comprender, y que porque vivían demasiado aislados de la sociedad, es que la clase media, a la que se denominaba tradicionalmente clase media, era una clase tremendamente precarizada y tremendamente frágil. Y que, por lo tanto, si un 50% de la población sufrió algún tipo de disminución de ingreso, eso le afectó inmediatamente en toda su cadena de pago.
en toda su cadena de pago y por lo tanto se destruyeron también muchas redes de apoyo familiar. Y eso el gobierno no fue capaz de captarlo a tiempo. Y por lo tanto, insistió desde un comienzo con una lógica de hiperfocalización en donde todos quienes saben cómo funciona el registro social de hogares saben que básicamente no funciona, en donde se excluía a quienes tenían un peso más o un peso menos en la declaración de ingresos, pero que tenían las mismas necesidades que sus vecinos, las mismas necesidades que sus vecinos. Y por lo tanto, toda esa gente no le llegó el bono COVID, ese que celebraban Briones y Sichel, no les llegó después el IFE, se trató de mejorar el IFE 2.0, tampoco, el bono clase media rechazado. Si la clase media es del orden de la clase media en términos nominales, es del orden del 70% de la población del país, el bono clase media le estaba llegando al 20%. Entonces, la focalización fue un despelote total para una crisis que era mucho más transversal que eso y que no se hizo cargo de algo que decía la Bea al comienzo. Lo que ha develado esto es un problema mucho más profundo que el tema de los retiros y las pensiones. Es la desigualdad estructural que ya, de la cual ya hablaba Aníbal Pinto Santa Cruz en su libro Chile, un caso de desarrollo frustrado a fines de 1950, en donde decía en su introducción que el estancamiento de la economía va a tener que resolverse o por la vía de una redistribución de ingresos o por un franco atentado a las condiciones de vida democrática. Y se resolvió, desgraciadamente, por un franco atentado a las condiciones de vida democrática en el golpe de Estado 20 años después. Ese es el problema que estamos viviendo hoy día. Y el cortoplacismo de los retiros no lo va a solucionar. Y por eso, lo que nosotros hemos dicho desde un comienzo es una renta básica universal de emergencia. Herramientas hay. Lo decía hoy día la senadora Proboste, está desde los recursos de los fondos soberanos, el impuesto a los superricos, un aumento en el royalty de la minería, y una serie de otros instrumentos, una deuda a nivel más bajo que nuestros vecinos y que en general el resto de los países. Chile tiene un nivel de deuda pública, Claudia, corrígeme si me equivoco, de que debe estar hoy día en el orden del 39% del producto. Claro. Que es bastante más bajo que el incluso de los países de la OCDE. Y eso significa que tiene acceso a crédito más barato. Entonces, lo que ha hecho Piñera ha tratado de manejar Chile como una empresa. Y Chile no es una empresa. Chile es una sociedad. Y por lo tanto, llegamos a los retiros porque fue la única política universal posible, que todos sabemos que es una mala política, pero porque no hubo alternativa. El tema es que nosotros no podemos seguir ahora insistiendo en lo mismo, porque hay quienes han hecho de los retiros una fábrica de popularidad a través de el show con la miseria de la gente, y eso no es aceptable. Y una política de izquierda seria, lo que nos corresponde es decir, oye, depende del gobierno hoy día, pero pongámonos de acuerdo y pongámonos firmes para que la renta universal de emergencia, ahora que estamos volviendo, o sea, que se volvió en el norte a cuarentenas, en el norte digo desde Magallanes, y que en Magallanes puede que volvamos de nuevo a cuarentenas por tercera vez, siendo que estuvimos en la segunda más de 100 días. Puede que volvamos de nuevo, lo estaba pidiendo el Colegio Médico recién, que se requiere una renta universal de emergencia para que se pueda sortear, si no al final esto va a ser infinito. Hay que parar la transmisión. Entonces, bueno, ahí hay una discusión interesante que cómo se concatenan los factores es muy interesante de ver. Beatriz pregunta, ¿esto es inminente? Porque ya hay voces pidiendo, en particular, Pamela Giles presentó un proyecto para el cuarto retiro, ella misma habló de un quinto retiro, etcétera. ¿Se puede seguir sacando y apelando al bolsillo del ahorro previsional de los chilenos o hay que hacerlo ahora? ¿Y cómo hay que hacer, cómo aplicar esa política de implementar, por ejemplo, lo que decía Gabriel, una renta básica universal para los chilenos para enfrentar esta crisis? Espérame, es que yo me quedé un poquito, Nicolás, con la pregunta anterior que nos hacía y yo quería agregar algo a lo que recién estaba comentando Gabriel, que era sobre lo que tú apuntabas respecto al fondo del sistema de pensiones, ¿no? Que la pregunta que uno se hace ¿es un sistema realmente para dar pensiones o es un sistema que le ha servido a los grandes grupos económicos para hacerse gigantes grupos económicos en Chile? Y yo quiero recordar estos que en algún momento, no sé si fue el Clinic que los reveló hace como, no sé, 10 o 12 o 15 años, que fueron como las conversaciones secretas del momento de cuando se hicieron las AFP, que fueron estas conversaciones entre José Piñera, el creador del sistema, con Pinochet directamente, cuando le presenta este sistema y le dice, mire, tengo el sistema de AFP
que es como sacarle toda esta carga al Estado, que finalmente no fue, ¿no? Porque hoy día el Estado pone una cantidad enorme de plata para poder sostener el sistema, porque se hace insostenible para mucha gente. Entonces le dice, para ahorrarse el Estado esto, vamos a hacer un sistema de capitalización individual y le presenta a las AFP. Y Pinochet le hace 2 comentarios a esto, porque además Piñera se lo presenta como, José Piñera, el hermano, se lo presenta como un momento ideal como para que esta plata además se trabaje, y que la trabajen las empresas chilenas, y que las empresas chilenas iban a poder florecer, ¿no? Iba a haber crecimiento, iba a haber producción, en fin. Y Pinochet hace 2 comentarios frente a esta propuesta de José Piñera. El primero es, uno, lo que ya sabemos, las Fuerzas Armadas no me las toca. Las Fuerzas Armadas quedan fuera del sistema. O sea, ahí se avivó porque entendió que el sistema no lo conocía, no sabía qué iba a pasar con él, entonces las Fuerzas Armadas las dejamos en el sistema antiguo y tienen otro sistema de jubilación, lo sabemos todos, la forma en que jubilan, y que tienen unas jubilaciones millonarias que son totalmente distintas a las que tiene el resto de la gente en Chile. Y lo segundo que le dijo Pinochet a Piñera fue, a ver, usted me dice que los grupos económicos en Chile van a poder tomar toda esta plata y van a poder trabajarla a precios convenientes. Y él dijo, bueno, pero entonces con el tiempo, le dijo Pinochet, toda esta gente va a tener más poder que yo. En ese momento Pinochet entendió exactamente a qué se refería José Piñera con esta plata emposada que se iba a poder trabajar, e hizo la proyección perfecta de lo que significa hoy día el poder que tienen los grandes grupos económicos en Chile. Y ese poder, ¿en qué se expresa? No solamente se expresa en una cuestión que sentimos todos los días, y que es un poco, Nicolás, lo que tú ponías ahí como ejemplo, ¿no? Esto de que uno va, le pide plata al banco y tiene que devolver no sé cuántas lucas, pero cuando tú pones un depósito a plazo, no sé, te dan 200 pesos de ganancia, ¿no? Y esos desequilibrios que tú decís, bueno, pero ¿cómo? Y esta plata finalmente, ¿dónde sale? En fin, bueno, todas esas cosas que uno ve y que como que a uno le crece aquí la rabia, ¿no? Pero en el fondo, este poder que se ha generado de los grandes grupos económicos en Chile, ¿no? Esos grandes grupos económicos ejercen su poder de distintas maneras y los han ejercido para que, por ejemplo, la carga impositiva en este país no se cambie, para que nunca hayamos discutido un royalty de verdad, para que no podamos casi ni decir impuesto a los súper ricos, porque cuando nosotros lo propusimos en 2017, era, no sé, pues era como sacrilegio, ¿no? Entonces, el poder que tienen estos grandes grupos económicos, que les ha servido este emposamiento de plata que se trabaja de las AFPs, ha ido desequilibrando tanto el país respecto a quienes toman las decisiones, que se ha notado durante todos estos años respecto a qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Entonces, por eso es que hoy día tenemos leyes como la ley de pesca, que pese a que ya sabemos que se hizo de manera ilegal por cohecho, sigue todavía funcionando y no se la puede cambiar. Tenemos parlamentarios que todavía están en el Parlamento y sabemos que fueron a pedirle plata a empresas para que lo financiaran, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ahí está el poder y es parte de este entramado de las AFP. Entonces, cuando mucha gente pregunta, oye, pero ¿cómo no cambian el sistema de AFP si sabemos que dan malas pensiones? Bueno, pero es que el poder del entramado de las AFP es gigante. Y eso es parte de lo que nos pasa también. Es parte de lo que se enfrenta. Es parte de este elástico que se terminó cortando para el 18 de octubre y que termina con el estallido. Y por eso hoy día tenemos una oportunidad única que se abre con una convención constitucional que puede cambiar o empezar a cambiar estas reglas del juego. Y tienen que ver con lo que tú nos preguntabas y lo que recién comentaba Gabriel, ¿no? Que se va atando. Y respecto a lo que recién decía, de los 10%, lo que pasa es que sacar un 10% es muy popular hoy día. Es muy popular y por varias razones. Uno, porque la gente no tiene plata. Y no tiene plata no solamente la gente que habitualmente vive con lo justo en Chile. Hoy día no tiene plata una gran cantidad de gente que incluso vivía bien hasta antes de la pandemia, que tenía sueldos de 2 millones, de 3 millones de pesos. Hasta esa gente lo está pasando mal porque cagó perdón la expresión, porque su negocio cerró, porque tuvo que, no sé, la pega que hacía, una súper buena pega como independiente, tampoco está haciéndola y son todos profesionales en esa familia. O sea, acá hay una cantidad enorme de gente que simplemente quedó sin pegas
y que a lo mejor se va a recuperar, pero de a poco. Entonces, acá hay mucha gente que lo está pasando mal, que no tiene acceso a ningún tipo de bono, aparte de que esto de la focalización ya sabemos que ha funcionado mal. Entonces, el 10% lo que tiene es, lo que decía Gabriel, universalidad, o sea, la gente puede llegar y sacar esta plata, es rápido el proceso y te llega un volumen de plata importante. ¿Y qué ha hecho la gente con la plata? Uno, pagó deudas. Lo primero que hizo. Entonces ahí tú dices, chuta, qué responsable la gente, además, lo primero que hace es pagar deudas. Lo segundo, pagar absolutamente los servicios básicos, ¿no? El arriendo, la luz, el agua, bla, 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 comida. Y lo tercero es pagar tratamientos médicos que tenía pendiente, tratamientos dentales que tenía pendiente. Entonces, al final se ha salvado con eso, con esa plata. Entendamos además que para una cantidad enorme de gente en Chile, la mitad de la gente gana hasta 500 lucas, nunca han tenido la posibilidad de tener en sus manos una cantidad importante de plata porque no hay capacidad de ahorro en este país. Entonces, el tener ese acceso es algo demasiado importante, demasiado grande. Entonces uno entiende por qué el 10% genera algo, ¿no? Genera una cuestión. Sobre todo en una industria que está en el suelo, que nunca más se va a levantar como las AFP. Entonces yo creo que un proyecto con la quinta, sacar el 10%, la sexta, la séptima, la octava, la novena, o sea, todos van a tener dedito para arriba, obviamente, ¿no? El tema es que con eso se soluciona el problema general de lo que nos pasa, los sueldos bajos donde tú no puedes ahorrar y no puedes hacerle frente a una crisis, el problema que jamás puedes ahorrar como familia, las pensiones, los sistemas de seguridad social que necesitas, no se solucionan. Entonces el tema es, ¿vamos a seguir sacando o vamos a empezar a meternos en el fondo de por qué se hace tan necesario sacar estos 10%? Quiero entrar a esta pregunta a nivel técnico con Claudia, pero antes quiero, señalar primero, tal como tú dijiste, Beatriz, uno de los fantasmas o de las campañas del terror, por decirlo de alguna forma, que se instaló el año pasado con el primer y el segundo retiro, era que la gente iba a ocupar esa plata para despilfarrarla, para comprarse televisores, para comprarse automóviles, para gastarla en cualquier cuestión, y en realidad, posterior a eso, salieron estudios que demostraron que ese dinero se usó para pagar deudas, como tú bien dijiste, bajó muchísimo la tasa de endeudamiento mediano de varias familias, esos datos existen, y en ese sentido también preguntar por qué hubo tanta oposición. Gabriel, ¿por qué el gobierno se opuso fehacientemente al tercer retiro, al primero, al segundo, al tercero, hasta llegar a las últimas? Perdona, Nicolás, ¿sí? Pero antes que conteste, y perdona, Gabriel, solo un comentario. Uy. Yo además no censuro nada que la gente saque ese 10% y haga lo que quiera con ese 10%. Ojo con eso. O sea, cuando la ministra dice, saque el 10% y se van a ir a comprar plasmas, bueno, si alguien quería sacar el 10% para ir a comprarse 20 plasmas, era problema de cada uno. O sea, esa estigmatización de que la gente tiene que hacer lo que yo digo o tiene que ver sus prioridades según lo que yo creo, o sea, corten ¿por qué no? O sea, esta forma de entender como dando lecciones desde un púlpito de cómo la gente pobre puede gastar su plata, o sea, es eso mismo que dice el Gabriel, es no entender nada, hablando siempre desde el púlpito, desde cuando nunca te faltó ni una cuestión de qué es lo que tú tenés que y cómo gastar tu plata. Entonces, así como cero censura, aquí cada uno gasta su plata como quiere gastarla. Por supuesto, pero a lo que yo iba no era, claro, a hacer una crítica respecto a la forma como se utilizó, sino que constatar el hecho de que principalmente se utilizó para salir adelante en crisis, en pandemia. Gabriel, respecto a la pregunta del gobierno, ¿por qué llegaron hasta el final, hasta las últimas consecuencias y cuando ya estuvieron con la soga apretándole el cuello, ni siquiera hasta el cuello, sino que ya estrangulándole y quebrándole la tráquea, ya decidieron apoyar? ¿Por qué llegaron hasta eso? Cuesta entenderlo, la verdad. Yo creo que hay un temor al desfonde del sistema entero, que de facto ya pasó, porque el cálculo que hizo la gente, yo creo es, mira, pase lo que pase, igual voy a tener una pensión de miseria, porque está fundado solamente en este criterio solamente en el criterio en función del salario durante la vida laboral, que ya sabemos que son malos. Y por lo tanto, ¿qué diferencia me hace? Entonces, yo creo que el gobierno, me imagino que calculó de que una mayor legitimación de aquello finalmente podía eventualmente no convenirle, pero me parece que es
un cálculo mezquino y que, insisto, no se hizo cargo de las necesidades que existían hoy respecto a la tremenda crisis que tenemos. Y hay una cuestión que el gobierno, no sé, o sea, además de que le falta calle, creo que se vendió mucho este gobierno como que los mejores técnicos iban a estar, que era gente muy preparada, ni siquiera eso. La mayoría de las políticas públicas que han hecho han sido muy malas, es un gobierno muy desconectado de la realidad. Creo que la evaluación de Chile respecto a... Mira, si el gobierno de Piñera no dejó ningún legado relevante, el primero, este va a dejar legados muy relevantes y son todos negativos. Una tremenda crisis, un mal manejo de la pandemia, tanto económica como socialmente, y además las tremendas violaciones a los derechos humanos. Perfecto. Claudia, yendo hacia... Sí. Y aquí Gabriel ya esbozó alguna idea de la manera en cómo se debiera financiar una renta básica de emergencia y universal para enfrentar la crisis por la que estamos pasando. Técnicamente, ¿cómo se puede componer y cómo se puede financiar esa renta y cómo se desglosaría y de dónde se sacan esos recursos? Sí, bueno, desde el inicio de la pandemia el año pasado salían muchas propuestas de cómo enfrentar esta crisis. Chile es uno de los países mejor preparados quizá en el mundo para enfrentarla. Tenemos fondos soberanos que responden son aproximadamente 25% del PIB, del cual uno de ellos es el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es 5% del PIB, ahorrado. Eso solamente ahorrado. Y como decía Ariel, tenemos una posición en términos de deuda, de endeudamiento muy privilegiada respecto al resto del mundo, de 40% del PIB. Hay países como Japón que están endeudados como en el 100% del PIB. O sea, Estados Unidos tiene 130. y todos además han ido aumentando la deuda, porque todos han tenido, o sea, no todos, pero los países europeos en general entendieron muy desde el inicio que había que gastar mucho ahora. Era el momento de enfrentar esto porque se venía una pandemia, y una pandemia ya hemos vivido en la historia de la humanidad otras pandemias, y es una crisis sociosanitaria importante. Entonces, Chile podría haber dicho, o sea, si el gobierno podría haber dicho, vamos a darle certeza a las personas de que vamos a enfrentar esto juntos, de que tenemos los recursos, porque los temas ni siquiera era como populismo, sino que tenemos los recursos, vamos a enfrentar esto juntos, no vamos a dejar que nadie caiga en la pobreza y la desesperanza, para que nos cuidemos en el fondo, y darle esa certeza a la ciudadanía hubiese aminorado mucho la incertidumbre. Lo que pasa ahora es la incertidumbre, como no sabemos qué va a pasar. O sea, tenemos un bono acá, empezó con unos bonos por una vez, de hecho. Entonces, tenemos un bono acá y no sabemos cuánto va a durar, ni si realmente el gobierno va a estar disponible para ayudarnos en una segunda oportunidad, ¿cierto? Entonces, hay mucha incerteza respecto a cómo se enfrenta la pandemia. Y eso ha pasado desde el inicio. Yo creo que los retiros de los fondos están alimentados también por esa como incertidumbre que hay. Y básicamente eso es la plata segura, porque esa es mi plata, esa es la que tengo ahorrada, básicamente. Y la verdad es que también el gobierno cometió un error, yo creo, desde el principio, porque países que tienen sistema de capitalización individual como el nuestro, Nueva Zelanda y Australia, tenían desde el inicio también mecanismos de acceso a sus fondos de pensiones, los ciudadanos. Pero era después o sea, si no tienes acceso al seguro de cesantía, o si no tienes acceso a un crédito solidario, y si aún después de toda la ayuda necesitas acceder a tus fondos de pensiones, tú puedes acceder a tus fondos de pensiones. Y entonces estaba todo muy regulado. Y en el fondo las personas que han necesitado acceder a su fondo de pensiones lo han hecho en Australia. De hecho, tienen toda una estimación de cuánto más va a aumentar el gasto público producto de eso, digamos. Pero eso de todas maneras fue así, pero no se volvió una cosa, aquí todos tienen derecho a sacar la plata, sino que es una cosa un poco más, las personas que lo necesitan pueden acceder a su fondo de capitalización individual. 2 puntos, Claudia. Sí.
Dos puntos. Uno, por ejemplo, si Chile decidiera ocupar sus fondos soberanos, que creo que el ahorro que tiene afuera es del orden de los 19.000, 20.000 millones de dólares, y la capacidad de endeudamiento que tiene a tasas bastante bajas, porque Chile también ha demostrado siempre que ha pedido plata, la ha pagado y ha sido responsable y la ha pagado bien. Y si echara mano a todos estos mecanismos y todos estos recursos, esto es una pregunta, son dos. ¿Esto perjudicaría en el mediano plazo la economía nacional? ¿De qué manera se puede reponer eso? ¿Cómo se financia? Y por otro lado, la segunda pregunta, ¿cuánto nos va a costar ponernos de pie una vez que salgamos de la pandemia? ¿Cuánto tiempo? ¿3, 4 años? ¿Cómo nos volvemos a estabilizar? Yo creo que son dos preguntas con algo de incertezas también, ¿sí? Yo creo que como que depende en el fondo, depende de lo que pase, pero no hay ninguna razón por la cual no podamos nosotros financiar esa más endeudamiento. O sea, los países tienen un ítem de endeudamiento y lo pagan regularmente. El riesgo es que te empiecen a cobrar una tasa de interés muy alta, ¿no? Pero si Chile tiene un buen, como categoría, es un buen deudor, digamos, no tendría que enfrentar alzas en las tasas de interés importantes. Entonces eso sí, de todas maneras, y bueno, y eso es algo que vamos a tener que enfrentar de todas maneras. ¿Qué pasa con la economía de Chile? Va a depender no de esas deudas, sino que de que seamos capaces de hacer con posterioridad, porque nosotros traemos una crisis más estructural arrastrada desde antes, ¿cierto? Una baja de crecimiento económico, ¿cierto? Producto de que no generamos mucho valor agregado en nuestro sistema productivo. O sea, hay otras cosas que son las que van a determinar el éxito o fracaso de la economía en el futuro. Y creo que algo importante es lo social, o sea, nosotros en parte, si seguimos con una crisis social, institucional, democrática, también eso es parte de cómo funciona la sociedad, de los mercados y de la economía en general. Entonces no podemos seguir así, nosotros tenemos que saber internalizar que tenemos que redistribuir más en este país a través de derechos sociales, ¿cierto? Y eso implica un debate quizás más estructural. Y yo creo que lamentablemente como que se han mezclado los temas en la discusión hoy día, como que, por ejemplo, lo del royalty, lo del impuesto a la riqueza, las exenciones son propuestas, diría yo, en mi opinión, son nosotros cuando las pensamos para permanente, para un ingreso permanente para el Estado, para financiar derechos sociales, no transitorias, digamos, no para la pandemia. Y de hecho la pandemia se fue a financiar solo con ahorro y deuda, no necesitamos como más impuestos. Y lo que necesitamos sí es más impuestos para financiar derechos sociales, que es el gasto permanente, que más educación, más salud, más pensiones y otras transferencias monetarias. Y eso quería hacer como una diferencia. Y también quería hacer un punto respecto al RSH, que es el Registro Social de Hogares, que hoy día de hecho está bien criticado. Y lamentablemente el RSH no es simplemente una base de datos, ¿sí? Con la cual esos datos se usan para distribuir beneficios, ¿sí? Pero la distribución de beneficios, o sea, pero no es el culpable, ¿sí? del que se distribuyan focalizadamente. El hecho de que se use para construir un indicador, por ejemplo, lo que hizo el gobierno en un principio con la crisis, fue decir, vamos a construir un indicador de focalización de emergencias. Un nuevo indicador. Ya no es la clasificación socioeconómica normal, sino que otra clasificación. Como todavía muy quizás encerrados en una lógica de la focalización, que en una crisis como esta no tiene ningún sentido. No tiene sentido hacer eso porque es costoso, porque no tienes toda la información disponible. O sea, los países no han hecho eso. Y en una crisis como esta te conviene más, o sea, es mejor equivocarnos dándole recursos a quien quizás no lo necesita tanto, que no dándole recursos a mucha gente que sí lo necesita. Entonces, y esa lógica de la universalidad o de la no focalización extrema
hace caos en crisis como esta. En el caso de un terremoto también hace caos. O sea, y en una crisis como una pandemia, etcétera. Es como una lógica de la focalización que fracasa en este tipo de crisis y que ha sido además un abuso en su uso. Hay programas que ni siquiera deberían usar el registro social de hogares para focalizar, o sea, no tiene ningún sentido porque ya están focalizados. O sea, ya están focalizados los más pobres, como la pensión básica solidaria, por ejemplo, que es para quienes tienen cero pensión. Además de eso, la focalizan en el 60% más vulnerable y un montón de fallas de ese estilo. Perfecto. Por último, ya para ir cerrando este conversatorio, primero que todo agradecerles por la participación. Yo sé que sus agendas están bien apretadas, sobre todo la de Beatriz, candidata por el Distrito 12 a la Convención Constituyente, Gabriel también precandidato presidencial. Palabras para el cierre sobre este tema, Beatriz, Gabriel y después finalmente Claudia. Bea. Uy, varias cosas yo creo. Principalmente lo que nos deja esta semana de esta crisis total del gobierno de Piñera a propósito de su tosudez en el 10%. Y yo creo, para mí, y yo como mirando un poco más extendido lo que pasa, y también reflejándolo en esta conversación, en lo que hemos estado conversando a propósito de las AFP, de las pensiones, del 10%, yo creo que este momento que vive Piñera es este como hundimiento, este como desplome de su gobierno. Para mí es como un desplome también o un símbolo del desplome de este modelo. O sea, todo lo que está desfondando a Piñera tiene que ver con cómo esta pandemia ha dejado en evidencia el modelo en el que vivimos, este modelo de Estado subsidiario, de Estado mínimo, donde se le deja el campo abierto a los privados, donde el Estado es incapaz de entregar soluciones, donde hiperfocaliza la ayuda, y como todo eso empezó a queda en evidencia, es totalmente insuficiente para hacerle frente a una crisis como esta pandemia mundial. Y justo veníamos de un estallido donde se había puesto en debate el modelo en que vivíamos. Y creo que la pandemia lo deja totalmente expuesto. Y este desplome o este desfonde de Piñera tiene que ver con que representa a este modelo. O sea, es la persona que estaba representando o encarnando este modelo en el que vivimos. Entonces, lo que yo veo hoy día es eso. Eso es lo que está pasando. Eso, para mí, ese es el reflejo de lo que pasa. Y creo que estamos en un momento muy interesante para llevar adelante esta conversación, porque lo que se avecina, o la conversación que viene, y por eso me parece muy oportunista cuando los otros candidatos de la derecha o del oficialismo, los otros candidatos presidenciales que estuvieron con el mismo presidente el domingo en La Moneda, hoy día todos se corren así como olímpicamente, le hacen el quita a Piñera y todos tratan de decir, mira, si Piñera está solo, nosotros no tenemos nada que ver con él, nosotros pensamos otra cosa. No, si todos piensan lo mismo, o sea, todos estos años han estado defendiendo y de alguna manera sosteniendo este modelo. Entonces yo creo que la base de lo que estamos discutiendo hoy día, o sea, la elección que viene, la inmediata, porque después tenemos otra gigante donde está aquí Gabriel, ¿no? Pero la inmediata que tenemos para la Convención Constitucional es este debate, justo lo que estamos viendo ahora. Y que nadie se haga el leso acá de que no, mira, yo no conocía a Piñera hasta antes de ayer, no, si son de la misma coalición, que han defendido este modelo que hoy día se desfonda en la cara de Piñera, en Piñera, pero son todas de esa coalición que siempre han levantado lo mismo. Si uno mira incluso quienes los apoyan económicamente, son estos mismos grupos económicos que se han beneficiado de este mismo modelo, porque quieren que las cosas no cambien. Entonces, ojo con las elecciones que vienen durante todo este año. Ojo con quienes quieren mantener esto que se está desfondando hoy día tal como está, porque el país no da para más, o sea, esto no da para más, y tenemos la oportunidad de cambiarlo en la Convención Constitucional que viene, y tenemos la oportunidad de seguirlo cambiando para todo lo que viene después, porque esto va encadenado, y yo creo que son las oportunidades que se abren para que efectivamente empecemos a hablar de otras cosas, y como sociedad ponernos de acuerdo en un país distinto, en una sociedad distinta, que es la que queremos. Perfecto, Gabriel.
Por mi parte, esta crisis viene a consolidar algo que ya sabíamos hace rato, que este gobierno se acabó. Y por lo tanto este gobierno ya no tiene ningún tipo de respaldo, ni siquiera entre sus propios partidarios, para intentar imponer ningún tipo de agenda. Y lo que le queda, por humildad, es abrirse a una conversación con la oposición pensando en lo que están sufriendo hoy día miles de chilenos y chilenas a lo largo y ancho de todo el territorio. Pero también me interesa decir algo pensando en el futuro. Este gobierno no es un gobierno que se agota solo en Sebastián Piñera. Es el gobierno de la derecha política, de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópoli. Es el gobierno del cual fueron ministros Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Ignacio Briones, el cual ha sido respaldado permanentemente por Evelyn Matei y por Joaquín Lavín, y que mayoritariamente se inclinó por el rechazo, que fue minoritario en Chile. Votar por la derecha hoy día es votar por la continuidad de Sebastián Piñera. Por eso yo quiero invitar a quienes están viendo esta conversación a que en las próximas elecciones, que son en 3 semanas más, nada más que 3 semanas, piénsenlo bien a la hora de votar, porque van a haber un montón de ofertones. Todos, como decía la Bea, están tratando de hacerse al lado de Piñera. Pero el problema no es solo Piñera, son las ideas que hay detrás. Un modo de comprender la política y las políticas públicas que es restrictivo, que es mercantil, que no concibe que los ciudadanos puedan tener derechos sociales y que vivamos una sociedad que sea más colaborativa que competitiva. Por eso quiero invitar a todos quienes nos están viendo, a quienes confían en las ideas que hemos representado también desde el Frente Amplio, a que voten por nuestras candidaturas, por el Pacto Apruebo de Dignidad en la Constituyente, por nuestros concejales, alcaldes, y que también quienes tengan confianza en lo que hemos estado haciendo nos permitan contar con su apoyo, que implica inscribirse en el partido político, que es lo que nos exige la ley, para que podamos presentarnos a las primarias y que la candidatura que hoy día yo represento pueda estar en las primarias que se inscriben el 20 de mayo. Necesitamos 20.000 firmas. Es una tarea titánica en este momento, pero confiamos en que lo podemos lograr, y quienes confíen en nosotros también lo pueden hacer en la página borichpresidente.cl o borich2022.cl. A mí me da pudor decir estas cosas, pero hoy día es necesario, porque si no, sencillamente no vamos a poder, estas ideas que hemos expresado y que hemos compartido en este live, no vamos a poder representarlas en una primaria en donde entendemos que tenemos que unir fuerza con otros para que le ofrezcamos a Chile un gobierno de transformación estructural, no gatopardista, un gobierno que tenga un horizonte de tranquilidad, que haga un nuevo pacto con los pueblos originarios, con las primeras naciones, que descentralice el país, que redistribuya el poder y la riqueza. Es posible hacerlo, y los invito a formar parte de este tremendo desafío colectivo. Un abrazo grande y muchas gracias a Rumbo Colectivo por este espacio, por la pega que están haciendo. Gracias, Bea, Claudia, Nicolás, y quedo a vuestra disposición. Sé que están trabajando además en el programa de gobierno, así que un gustazo poder compartir con ustedes, y mucha fuerza, Bea, desde mañana, que entiendo parte de nuevo la campaña. Sé que te encanta estar en la calle en las campañas, así que mi respeto y gracias, porque en el fondo estoy tomando tu posta, no estaríamos aquí sin ti. Un abrazo gigante. Entonces, oye, díganlo nomás muchas veces, borichpresidente.cl, dígalo nomás. Exactamente, y somos saberes colectivos, saberes colectivos. Saberes colectivos. Está bien. Claudia, entonces, palabras para... Uy, que después de esto ya como que... Obligada a ser candidata, Claudia, obligada a ser candidata. Claro. Gobernadora, Claudia. No, bueno, quería agradecer a todos los que nos han estado escuchando. Claro, que varias cosas, digamos, quedan todavía algunos meses de este gobierno, ¿no? Y queda todavía enfrentar la crisis sanitaria, ¿cierto? Entonces, y el gobierno, digamos, está tan lejos, ¿cierto?, de lo que la gente piensa, y tan lejos de la gente, básicamente, y de lo que necesita, que estaba pensando justamente en el sombrero de saberes colectivos, que se formó con la idea de poder, ojalá, pensar en políticas públicas que de manera colectiva, con la ciudadanía, con dirigentes sociales, con dirigentes políticos, que haya una conversación y una generación de ideas, ¿cierto?, de una forma más integrada.
y porque la política es fácil que se pierda, que se aleje de los ciudadanos. Yo creo que ese es el mensaje hoy día, como el interés en el fondo nuestro también, es poder hacer eso. A pesar de que estamos distanciados físicamente, no nos distanciemos socialmente, sino que nos acerquemos socialmente a las personas de todas las comunidades, de las distintas comunidades y regiones del país. Así que, nada, darle las gracias y decirles que vamos a enfrentar esto juntos y tenemos que generar los espacios para juntarnos. Así que mucho ánimo, creo que ahora la oposición se ve mucho más robusta y vamos a generar quizás unas nuevas políticas para enfrentar el Chile que se viene. Excelente, Claudia. Bueno, ya saben entonces, boricpresidente.cl para juntar las firmas, 20.000 firmas de aquí al 20 de mayo, una tarea grande, no imposible, y estamos trabajando todos para eso, para apoyar. Y darle las gracias, Claudia, Beatriz, Gabriel, muchas gracias por su tiempo, por su presencia. Muchos saludos también a todos quienes nos estuvieron viendo durante esta hora, un minuto que vamos ahora, a todos, todas y todes. Y nos vemos en la próxima. Que tengan una muy buena noche, que descansen. Chao, Nicolás, gracias. Chao, Claudia. Chao. Chao, besitos.